En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Escuchamos la oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirados siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Contemplemos meditar la palabra santa, divina, que corresponde a este próximo domingo, 15 de marzo. La Santa Biblia tuvo en sus comienzos ha tenido un largo recorrido y muchos vaivenes para su transmisión oral primeramente y escrita tardíamente. Toda esa distancia, esos pueblos, atravesó la palabra divina hasta llegar a hoy, hoy, a nuestros ojos, leerla, meditarla, orarla y practicarla. Tenemos ahí rápidamente, es un vistazo a los soportes de los cuales se consignó la divina palabra de la alianza de Israel, el pueblo contratante con Dios. Siguiente. Hoy tenemos a la mano versiones excelentes de las cuales recomendamos la Biblia de nuestro pueblo, que contiene el método que la Iglesia ha adoptado para abordar la Biblia: leerla, reflexionarla, orarla, para aplicarla, ejecutarla, hacer la vida, como dice el profeta, el apóstol Santiago. La que está roja al centro es la Biblia de la editorial San Pablo, pero que patrocinó la Conferencia Episcopal de Italia y España. Tiene excelentes notas y ciertamente nuestro concepto mejora mucho la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, editorial San Pablo. Biblia de Navarra, editada por el conglomerado de los del Opus Dei. Excelentes notas, muy recomendable. Biblia de la Iglesia en América, del Episcopado Latinoamericano, a un grupo de exégetas latinoamericanos, también de ilustrativas notas a pie de página. Y la Santa Biblia de Monseñor Strobinger es de baja circulación, es muy cara, tiene la desventaja de tener letra pequeña, remediable en realidad si tenemos a mano lupas, pero las notas son de excelente factura de elaboración. Siguiente. Otra Biblia que también usamos nosotros, editada en España, es la Biblia Didache. Esta Biblia conecta con los números de catecismo, que eso es lo que más que todo nos orientamos en este curso. Conecta con el catecismo de nuestra doctrina, el conjunto de enseñanzas que profesa la Iglesia Católica y todo bautizado. De manera que aquí hay un abordaje de catecismo que enriquece mucho el solo estudio de la Divina Palabra. Siguiente. En realidad es que se aplica a muchos ámbitos de la vida
los números del catecismo. Esos son los pasos que tiene siguiente el método de la Biblia, estudio de la Biblia por parte de la Iglesia. Dos ejemplares que ayudan al estudio, introducción y penetración del catecismo católico. Siguiente. Es recomendable tener en cuenta estas recomendaciones de valerse de estudios que consignan las investigaciones de expertos en las materias que implican la Biblia. Son los cuatro ejes del Catecismo Católico. Siguiente, la vida en Cristo, la vida en gracia, van contempladas en esos cuatro aspectos. Dos obras para gente muy especializada, muy estudiosa, que desee invertir y ocupar mucho de su esfuerzo en la enseñanza de la divina palabra, más que todo. Pero también está para un laico común y corriente que quiera profundizar en la palabra, como dice la misma en varias partes. Siguiente. La primera se ocupa de padres de la iglesia que comentaron la Biblia. La segunda transcribe desde el hebreo y el griego la divina palabra. Con traducción interlineal. Los cuatro sentidos hermenéuticos de la interpretación de la Sagrada Escritura. Siguiente. Nosotros nos valdremos de muchos de los padres de la iglesia. La Biblia en su primera parte, Antiguo Testamento, Antigua Alianza, es la misma Biblia hebrea que se resume en el término Tanakh. Es la abreviatura de la Torá, los Nevi'im, profetas, y los Ketuvim, los escritos. Es un acróstico que abarca la Biblia hebrea o Antiguo Testamento nuestro. También adoptado con 6 libros menos por los hermanos separados o que vienen. Siguiente. Son consideraciones generales sobre la divina palabra siguiente. Estas son las llaves que hacen explicación profunda del abordaje de la divina palabra, que invitamos que ustedes lean por su cuenta, tengan en cuenta, se ayuden para la educación de su cónyuge, de sus hijos, de sus parientes, para el personal que usted se ocupe, Conectados. Dos, hacerlos crecer en cuatro, la fe. 6, 8, 10, 12, 14, 18 personas conmigo. Bien, entonces cierra el micrófono y sigue con atención lo que continuamos. Dice el título, está tomado de una frase de Jesús pronunciada en el Evangelio de San Juan. ¿Quién es el Mesías? Soy yo, el que te habla. Siguiente. Para este 14 de marzo, perdón, 15 de marzo, cuarta semana de Cuaresma. Perdón, si me equivoco, es quinta semana de Cuaresma. No, no, no estoy yo enredadito. Creo que es la cuarta semana de Cuaresma, sí. Jesús es el Hijo del Hombre, es su título que incluso se da ante el ciego de la escena del Evangelio que cura de su ceguera. Y es Hijo de Dios, pero él enfatizó más esta condición de Hijo del Hombre, es decir, ser humano corriente, excepcional, sí, excepcional. Siguiente. Jesús se presenta en los evangelios
más que todo como maestro, como rabí, según, buenas tardes, según se traduce ese término que ha pasado a nuestro vocabulario. Jesús se ocupó más de enseñar, Él es la luz del mundo, que ilumina las tinieblas del entendimiento y del alma. Jesús maestro que enseña, que cura, pero su palabra cura. En la medida que nosotros debemos penetrar en nuestro alma, en nuestro corazón, y que opere el deseo amorosísimo de Jesús de hacernos santos, de hacernos sanos. Siguiente. Jesús Maestro ejecutó el plan de Dios de redimir la humanidad del pecado de Adán y Eva en el árbol de la cruz, origiendo al árbol de la muerte que se convirtió el que prohibió Dios tocar. Ese plan divino consiste en la muerte, resurrección de Jesús, que paga por las culpas nuestras, que se reproduce en cada Eucaristía. Siguiente. Por eso la Santa Misa es a la vez sacrificio del Hijo de Dios, acción de gracias donde nos da la redención, acto de adoración y acto de intercesión. Tenemos para este domingo cuarto de Cuaresma una lectura tomada de un libro del profeta Samuel, una lectura, un Salmo 22, otro de texto de Efesios de San Pablo y de la Evangelio de San Juan, la curación del ciego de nacimiento. Samuel es un profeta que hizo la transición hacia la época de los jueces de Israel, que cobraron importancia gubernamental. El libro originalmente estaba en una sola de Samuel, en un solo libro, pero al traducirlo al griego hubo necesidad de dividirlo. Por eso existe en Romanos primera Samuel, segunda Samuel. Luego viene el capítulo 16, luego los versículos 1 al 3. Este texto de la iglesia hoy, para el domingo 15 de marzo, trata de la unción o elección de David como rey de Israel. La elección se hacía mediante no una votación, ni un concurso, ni unos candidatos se entrevistan, no. Ya Dios señalaba quién había de ser y se le enviaba un profeta, el cual le consultaba al elegido esa elección divina. Eso es lo que narra este episodio de Samuel 16, primero Samuel 16, 1 al 13. Observen que Saúl había perdido el espíritu del Señor. Mire que el profeta Samuel teme ir a decirle a la familia de David que había sido elegido rey en lugar de Saúl. Ya Saúl tenía el corazón corrompido y quería matar a quien rivalizara con su reinado. Dios le da un recurso que no es mentira, sino que es una protección de la ira del rey Saúl. ¿Se acuerda de Herodes que temió que el niño creciendo lo desbancara del puesto?
de rey y lo mandó a matar. Aquí esta situación está reproducida con otro contexto. Entonces Dios le sugiere que venía a ha ido a ofrecer un sacrificio al Señor. Podía hacerlo como, pues, como profeta de Israel. Recomendamos mucho estudiar las lecturas citadas que complementan cada versículo. Por ejemplo, el 16 tiene todas esas citas del mismo Samuel, de Ruth, de Eclesiástico, de Jeremías y de Hechos de los Apóstoles. Hay una hermosa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o incluso en el solo mismo Antiguo Testamento. Recuerden que así es como tiene la Biblia los hebreos o judíos. Siguiente. Estamos en el texto de 1 Samuel 16. Visitó la familia de David y de entrada digo que iba a celebrar un sacrificio, pero iba incluido señalar entre los 12 hijos de los hijos de Jesé la elección de uno de ellos como rey de Israel. Y pide, como sucede en esta cuaresma, yo diría que en todo momento hoy, de purificarse y de ir al Señor, Dios, único y verdadero. Otra vez tenemos el aporte de grandes citas, numerosas citas que ayudan a profundizar en la intención comunicativa de este texto. Siguiente. El sacrificio lo ofrece Samuel, pasa a todos los hijos. Dios corrige a Samuel que no se fije en la apariencia de los hijos que van pasando, ni su estatura ni su porte. Todos los hijos pasan, pero no es ninguno que señala a Samuel. Entonces van a llamar al que más pequeño está pastoreando. Siguiente. 7 hijos tenía ese. Se mandó a buscar al pequeño, ya él cogió, aquí hizo el rito de elección, señalamiento, eh, determinación como rey de Israel. Cogió un cuerno de aceite, derramó aceite en su cabeza y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Siguiente. Era el rito que Israel empleaba para elegir un rey, un sacerdote, un juez, personaje principal en el pueblo de Israel. Adelante. Jesús significa salvación. Y salvación del peor de los males que es el pecado. Como buen judío, este gráfico tiene inscritas oraciones. Es tanta la identificación del pueblo de Israel con la palabra divina que en la indumentaria llevaban inscritos, como sucede hoy todavía, pero con otro tipo de mensajes. Incluso en la frente llevaban una
cajita que tenía letra menuda, pasajes de la Sagrada Escritura. Siguiente. Vamos al número 436 del Catecismo. ¿Qué nos comenta alrededor de este texto de Samuel, el profeta? Mesías se dice en hebreo del ungido o elegido del Señor. En griego se dice Cristo. Entonces, si uno, cuando nosotros decimos Jesús el Cristo o Jesucristo, estamos diciendo Jesús Mesías, Jesús elegido, Jesús el enviado del Señor. Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. Un ungido es un elegido, sería otra traducción de ese término, para una misión específica. ¿Cuál? Ya le dijimos de la redención del género humano. Los que son ungidos, los que son elegidos, también se llaman consagrados a Dios. Se aplica a reyes, sacerdotes y en algunos casos a los profetas. El Mesías decía, dice Zacarías 4:6, debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez que como rey y sacerdote. El Mesías, personaje muy invocado, citado en toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, debía ser, repito, tres cosas, tres condiciones: rey, sacerdote y profeta. Y eso lo cumple Jesús. Es el único sacerdote. Los demás lo somos por extensión y participación. Único rey de reyes, de los corazones, y profeta, enviado que habla, que enseña. Recuerden lo que dijimos del rabí. Enseña. Digamos que también se le puede aplicar el término catequista, el que enseña las cosas de Dios. Nosotros participamos de esas funciones en algún grado menor, mucho menor, pero el único sacerdote, profeta y rey es Él, Jesús. Jesús, criado en Nazaret, nacido en Belén, judío de la familia de David, el rey muy estimado y honorado en Israel. Siguiente. Eso nos dice el número 436 del Catecismo. El 695 nos habla de la unción. Siguiente. Observen en este gráfico la forma que tiene el recipiente que vierte el aceite con que se hace la unción, que se aplica en la confirmación, en el bautismo también, y a los enfermos. Tiene forma de paloma porque unge con el Espíritu Santo. Hoy la santificación pasa por invocar y contar con la iluminación del Espíritu Santo. Por eso nosotros comenzamos el estudio de la Biblia invocando al Espíritu Santo. Siguiente. 695. La unción, ya lo dijimos, se aplica también en la ordenación, en el bautismo, en las iglesias orientales. La humanidad de Jesús está ungida por el Espíritu Santo. Esto es importante. Fíjese que por eso Jesús, después de la ascensión, envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a la iglesia en medio de las tormentas y sacudidas de la historia y del mundo. Siguiente.
Eso nos dice en su primera parte, el número 695 de Catecismo. Su segunda parte dice que es constituido plenamente Cristo ungido, elegido, en su humanidad victoriosa de la muerte. Él murió torturado de manera infame, pero resucitó. Él, con su muerte y resurrección, nos devolvió la vida perdida por el pecado de nuestros primeros padres. Mientras estamos en el tiempo, estamos susceptibles de recaer. Por eso la vida cristiana consiste en la lucha contra el espíritu de pecado. Acordarnos al espíritu de gracia, el espíritu de Dios, el espíritu del resucitado, hasta llegar al hombre perfecto, el Cristo total, según expresa San Agustín, un coloso entre los padres de la iglesia. Siguiente. En el Antiguo Testamento hay una invitación preciosa. Claro que hay versiones que no van a encontrar ustedes la palabra corazón. Dice, por ejemplo, dame, hijo mío, tu vida, algo así. Pero en realidad hay una traducción que sí rescata un manuscrito que emplea la palabra corazón. Y en realidad Jesús pide el corazón. Lo expresa también en Apocalipsis. Aquí nos falta esa cita que es Apocalipsis 3:20. Pero en Proverbios 23:26 dice que le demos su corazón y cumplamos de buena gana sus mandatos, andemos por sus caminos. Esta invitación divina relativa al Nuevo Testamento rige para toda nuestra vida, para todos nuestros días de vida. Siguiente. También en Apocalipsis 3:20, algunas versiones de la Biblia dicen, mira que estoy a la puerta, abro paréntesis, de tu corazón. ¿Qué otra puerta puede tocar Jesús? La puerta del corazón. Nos dice el número 2579, la oración de Moisés era de toda confianza. Hablaba cara a cara con él, comunicaba las cosas de Dios. Moisés es un ungido estelar del pueblo de Israel. Es el que aparece con Jesús en la transfiguración y representa la ley mosaica, la ley de Dios dada en el Sinaí. Siguiente. El Salmo 22, muy socorrido. Siguiente. Habla de Jesús como buen pastor, como también lo estila el Evangelio de San Juan. Siguiente. Observen ese versículo de lo que estamos diciendo de confianza. En momentos, por cuando se avance por cañadas oscuras, momentos terribles, confiar en Él. Que su vara y su callado sosiegan el alma. Él, en el bautismo, la confirmación, unge nuestra cabeza con perfume. Nos da a beber el aliento de su ayuda, su socorro, para habitar en la casa del Señor por años sin término, es decir, gozar de la eternidad junto con Él. Pero implica también
la adhesión de la persona, del corazón, a sus mandatos. No hay que entender a Dios como un pródigo pastor o padre que proporciona todo y el hijo no tiene un comportamiento como se muestra en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor y el padre en que no obre conforme a la ley del padre, en este caso Dios Padre, del cual su hijo vino a traernos esa luz de su palabra. Bien dice el Salmo 118, versículo 105, dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Hay que sacar la palabra debajo del celimín, ponerla en alto, es decir, cuando hay una situación dura, contraria, cuando se camina por cañada oscura, sacar la lámpara de la palabra de Dios que ilumine la situación que estamos viviendo. Hay muchas partes en que dicen la palabra para tal situación, tal cita, tal situación, tal otra cita. Esa es una buena ayuda. Nosotros tenemos que preferir la palabra de cada día pronunciada en la Santa Misa y reverenciarla para las situaciones del día, del hoy de cada uno. Esa tiene que ser la lámpara de donde se saca la luz que ilumine la situación que se está viviendo. Digamos que es un complemento del lección divina, del método leer o proclamar, meditar, orar y actuar la palabra. Hay que agregarle de la palabra del día. Aunque no se vaya a misa entre semana, la palabra tiene que ser referente de la conducta de caminar diario, entre semana, de domingo a domingo. Siguiente. La unción con el aceite, ya en el bautismo, ya en la confirmación, ya la unción de enfermos, anuncia buenas nuevas, hace el bien, santifica, proporciona alegría, alienta, socorre en la angustia del morir. Siguiente. El número 1293 relaciona la confirmación. Entonces, está en esos efectos que produce en el alma: alegría, agilidad, curación, abundancia, consuelo, purificación y fortaleza. La unción imprime sello espiritual. Es como una especie de tatuaje, pero en el alma, el que imprime la unción con aceite sagrado, que tiene repercusión en el cuerpo físico. Por eso el enfermo, no solamente en el trance de la muerte, sino en trance de enfermedad, debe acudir, solicitar del sacerdote la unción con el aceite sagrado, el óleo sagrado. Como bien lo dice el apóstol Santiago en su carta en el Nuevo Testamento. Siguiente. Estamos en el número 1293. Este sacramento que tiene al centro la unción con el aceite sagrado, el sello del Espíritu Santo. Tenemos aquí un buen resumen que ayuda a ustedes a profundizar el rito
de dicho sacramento y una catequesis para los niños. Al centro están los dones espirituales que otorga el Espíritu Santo en la lucha espiritual que tenemos contra el pecado diariamente. Sabiduría, entendimiento, consejo, temor de Dios, piedad, ciencia, fortaleza. Sí que se necesita estos dones en la lucha diaria contra el pecado, pero hay que invocar a Dios, lo que nos dio, nos da en cada sacramento, para cuando marchemos por cañadas oscuras. Siguiente. Necesariamente se tiene que atravesar, ¿no? 1303 del Catecismo, efectos de la confirmación. Nos hace ser más hijos de Dios. Nos une más a Cristo. Aumenta a nosotros los dones del Espíritu Santo. Nos fortalece el vínculo con la Iglesia y nos da coraje para ser testigos de nuestra condición de bautizados y de sal, levadura, luz en medio de la oscuridad del mundo. Siguiente. Para no avergonzarse de Cristo. Entramos ahora a la carta de Efesios, capítulo 5, siguiente. ¿Cuánto hay que dejarse, no dejarse? En esta carta, en este texto, San Pablo nos invita a vivir en la luz y no en la oscuridad del pecado, en la luz de las buenas acciones, del amor cristiano, santo, al prójimo y a Dios con todo el ser. Hay muchas teorías y muchos cuentos que fácilmente arrastran a un católico si no se forma en la palabra, la doctrina. Recuerde que la doctrina está expuesta, resumida en el catecismo. Y eso es lo que tenemos aquí. Nosotros miramos los números que enriquecen. Y eso que nos sacamos todos los números referidos acá, especialmente en el Nuevo Testamento. Vivir como hijos de la luz, no como hijos de las tinieblas. Buscar lo que agrada a Dios, no lo que le desagrada. Siguiente. Riqueza de citas que profundizan estos versículos, los tenemos a su izquierda. Mira, dice, expone en Éfeso las vergüenzas que algunos hacen. Da vergüenza mencionarlas. Y menciona un texto, este es el versículo 14. Este texto parece tomado de Isaías. Despierta tú que duermes. El que peca es como uno que está dormido. Levántate de entre los muertos. El que peca es como un muerto, el cuerpo de vivo. Despertar y levantarse para que Cristo lo ilumine a él, que es la luz del mundo. Una bellísima invitación siguiente. Nos dice el texto de Efesios. ¿Qué nos dicen los números de catecismo respecto a esta lectura? Si estamos llamados a orar y vigilar y orar. ¿Cuánta falta hace esto? ¿Cuán urgente es esto hoy día? Hermanos, hay que multiplicar mucho el tiempo de oración. Hay que multiplicar en la oración, incluir el estudio de la palabra, la referencia de la palabra que ilumine el día y las batallas personales contra el pecado en la forma que tenga en cada uno. Entonces tenemos una bella catequesis. Vivimos en la noche,
Hay muchos que por vivir el pecado viven en la noche. Una bella diapositiva. Ustedes la pueden encontrar, creo que es en Pinterest. Se tomó esta. Entonces, qué bueno que tengan la, guarden en memorias, que la reproduzcan en cualquier soporte y la tengan en cuenta. Siguiente. Y es verdad, la noche está avanzada. Por eso hay tanta, pareciera que el mal está completamente adueñado del mundo. 672 del Catecismo. Cristo ya ha derrotado el reino de las tinieblas en la cruz. El tiempo presente, el tiempo del hoy es tiempo de espíritu y de testimonio. Aunque estemos en medio de tribulación y del acoso del mal, el asedio del mal. Este es un tiempo de espera y vigilancia. No es un tiempo de andar en pecado y vivamos, comamos, bebamos que mañana moriremos. No, porque el salario del pecado es la muerte, dice San Pablo en otra famosa cita, la muerte eterna. No estamos refiriendo a la muerte física del cuerpo. Hay una peor muerte que es la muerte eterna, así como es de valioso la vida eterna. Siguiente. El Salmo penitencial 51, en algunas el 50, hace referencia a pedir un corazón puro, a conquistar la pureza frente a tanta impureza. Dios nos libre, Dios nos ayude en este combate que es sumamente durísimo hoy día, por tantos estímulos de pecado que acosan al cristiano. Soltero o casado, joven o adulto, sabio o ignorante. Bien dice Jesús en el Evangelio, pidan y se les dará. Hay que pedir ese corazón puro que dice el versículo 12 del Salmo 51. Siguiente. Los números 25, 25, 28, 25, 33, por una parte hablan del combate de la pureza, la práctica de la templanza. Hay citas que mencionan el eclesiástico como Sirácida y el eclesiastés como Coelet. Eclesiástico es el nombre de ese libro en hebreo. No, perdón, eclesiástico es en griego y Sirácida es en hebreo. Eclesiastés, Coelet es en hebreo y Eclesiastés en griego. Es importante volver a repetir eso, de entender cuando encuentren estas palabras, ajá, escritas, cuando en los índices de sus Biblias mencione Coelet o Eclesiastés, Siracida o eclesiástico. La lucha contra la concupiscencia, es decir, el apetito de la carne, pasa por la purificación del corazón y la práctica de la templanza. El pastor de Hermas, una obra famosa de los antiguos cristianos, pide mantenerse en la simplicidad e inocencia. Siguiente.
Purificar el corazón exige orar, practicar la castidad, la pureza de intención y de mirada. No basta la pureza externa, es sobre todo importante la interna. Recuerden aquella cita de Mateo 5:28. Quien mira a una persona con deseo, que ha pecado con ella en su corazón. Y de mirada, los ojos son la ventana del alma. Bien dice Jesús también en ese capítulo, la lámpara de, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo es limpio, todo será limpio. Si tu ojo es oscuro, mucho más oscuro tu interior, es decir, el corazón. Por eso la pureza del corazón requiere una intención santa, sin malicia, como lo estaba hablando el pastor Delmas, y una limpieza de mirada, lo cual contribuye al pudor, que, se, que es el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado, lo que debe permanecer velado. No todo se puede mostrar, por eso el cuerpo se cubre con diversas prendas. El pudor se demuestra mucho en la forma de vestirse. No se puede mostrar lo que no se debe mostrar. Un niño de por sí es inocente frente a ello, pero a medida con esa corrupción que hay, sí que hay que cuidar a sus niños, a pesar de que ellos no entiendan eso, pero hay que aprovechar esa época de crianza e insertar en ellos el gran valor de del pudor, la castidad, la pureza. Y en nosotros adultos rescatarlo, cultivarlo. Siguiente. En algunas versiones figura el versículo 10. Crea en mí un corazón puro, Señor. Siguiente. Pasamos al Evangelio. Jesús, luz del mundo. Miren, ahí tiene la palabra con una vela al lado, que evoca esa frase del Salmo 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Que así lo sea. Jesús es la luz del mundo que ilumina a todo aquel que vive en tinieblas de pecado. Abordemos entonces este pasaje que Jesús cura a un ciego que no ve luz alguna, que nació ciego. ¿Qué nos dice San Juan? Siguiente, de la forma en que curó. Está muy detallado este evangelio, por eso tiene una extensión considerable, 41 versículos. Hay una pregunta, porque como se considera una desgracia que haya nacido ciego, le preguntan, ¿quién pecó, a él o sus padres? Antes se pensaba que una enfermedad dependía, a ver, relacionada directamente con los pecados de la persona. Eso es, sí, eso es cierto en parte, en gran parte no. Dios permite el mal para extraer de él un bien. Y eso se cumple en este ciego. Dice Jesús que ni pecó él ni sus padres, sino para que, habla más bien como de el efecto posterior, para manifestar en él las obras de Dios. Jesús es luz del mundo, viene. O sea que, mire, el pecado de Adán y Eva produjo la luz de Jesucristo en el mundo, pero no exactamente causa-efecto, ¿no?
Ese donde hubo desgracias, Dios otorga gracias. Él es el que puede hacer eso. Por eso mientras está en el mundo, Él es la luz del mundo. Y mientras está en un templo, si lo saca corriendo, como pasa ya en algunas iglesias que las están cerrando, si cada uno saca de su corazón a Jesús, el vacío lo cubre el espíritu del mal. ¿Se acuerdan del liberado de un demonio que regresa a ocupar la casa y encuentra a otros peores y asaltan a esa persona? Si no está en esa vigilancia de día y de noche. Jesús lo cura diciéndole primero, escupe en la tierra, hace barro con la saliva. Ahí está el valor de los sacramentales. Lo de Jesús todo es santo. Nuestra malicia puede ver ahí algo repugnante, pero depende de que usted tenga en cuenta la malicia que tenemos, la impregnación del pecado, y nos hace ver con ojos impuros lo que es puro. Y luego le untó con ese barro los ojos al ciego y le pidió que se lavara la piscina Siloé, que significa enviado. Eso en hebreo significa enviado. Mira que eso se relaciona con Jesús. Él es el enviado de Dios a curar a ese ciego, que simboliza los muchos ciegos que hay y no se quieren dejar curar. Él hizo caso, se lavó, volvió con vista. Siguiente. Bellamente están las citas para ver posteriormente ustedes que dispondrán del archivo. Siguiente, por favor. Hay dudas en el pueblo y en las autoridades judías de que sea cierto que se curó de su ceguera por parte de Jesús, que no se identificó, se perdió en la multitud. El ciego dice que Jesús hizo barro, le untó los ojos, le dijo que fuera a Siloé y se lavase, se curó allí. Hay ese diálogo tan bello que relata el profeta, el apóstol San Juan. Siguiente. Indagan por él. Algunos fariseos decían que, no, que él, Jesús, no venía de Dios, porque no guarda el sábado. Los judíos le daban más importancia al mandamiento del sábado que al mandamiento del amor. ¿Qué era más importante? ¿Guardar el sábado o que fuese curado de su ceguera de nacimiento? No cualquier ceguera. Por eso después se entrevistan con los papás. A ver si era cierto que el hijo nació ciego. Otros pensaban que, como a Jesús lo consideraba pecador, porque entre otras cosas, y respetaba el sábado. A ver, no es que lo respetara, porque prevalece el amor sobre la ley externa de las cosas. El sábado tenía que ver con la vida social y no la vida en Dios. Entonces, ellos se enfatizan más un precepto que un ejercicio de amor con el prójimo. El ciego, sin embargo, piensa que él es un profeta. Recuerda lo que dijimos del ungido, profeta, sacerdote y rey. Es un profeta, es decir, un hombre de Dios,
un consagrado. Contesta este pobre ciego que sí debe tener muy bien dispuesto el oído. Siguiente. Los judíos se preguntan, pero ¿cómo pudo curar a este ciego? De nacimiento. Los judíos no creyeron que había sido ciego y que había comenzado a ver hasta que llamaron a sus padres. Le preguntan, ¿cómo es que verá? Y los padres contestan, saben, constatan que él es su hijo, que nació ciego, pero que ve ahora no saben cómo lo hizo. Y eso que ellos ignoran cómo fue la curación de su hijo. Y repiten que le pregunten a él. Es que hasta la gente le responde con lógica sensata, ¿no? Siguiente. Pero se aplican a buscarle dónde está poder acusar a Jesús. Los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Eso es lo que hay de fondo. No se le quiere reconocer a Jesús como Mesías. Le dice, y eso se lo repiten al ciego. Bueno, al que ya ve, ciego curado. Si es un pecador, no lo sabe. Solo él sabe que era ciego y ahora ve a causa del siguiente. Las citas de al lado complementan mucho cada versículo. Invitamos a que lean aquel versículo que a usted le capta su atención y lea las citas que van a enriquecer la comprensión de dicho versículo. Siguiente, por favor. Lo repite, lo llenan de improperios y lo expulsan de la sinagoga. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Tiene, Jesús dice en otra parte, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen. Por eso en el bautismo se aplica bendición sobre los ojos y los oídos, que sean para ver las cosas de Dios y para oír las cosas de Dios. Siguiente. Les da catequesis el ciego curado a los ciegos que creen ver y expulsaron a... Ya habla de cosas tan sensatas que evidencia la tosudez. Aquí también aplica la palabra tosudez, la terquedad, la resistencia imbatible del hombre de pecado. Se presentaban estos judíos tercos. Muy bien, aquí el subtítulo dice la ceguera incurable. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso es un retrato para nosotros. Nosotros no debemos de condenar ni a ellos ni a los contemporáneos si los vemos con dureza de corazón. Debemos primero cuestionarnos a nosotros mismos. Cuando sea la ocasión y el momento que Dios conceda, le decimos al que está ciego que acuda a Jesús y se cure de su ceguera. Los que están con doctrinas erróneas, como decía San Pablo en la lectura de Efesios, eso sí que necesitan. Si yo tengo algo de luz, regalarles la que Dios me ha dado. ¿Quién? Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Fíjese que enfatiza lo que antes se dijo. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Lo estás viendo. El que te está hablando, ese es.
solemne declaración, pero no emplea la palabra Mesías, sino emplea Hijo del Hombre. Enfatiza esa condición humana que adquirió Jesús de María, más que la condición divina del Padre, el que lo envió. Versículo 37 recomendamos Juan 4:26, Salmo 25:14 y Mateo 11:25. Excelso versículo este. Estas citas constituyen un buen paquete exegético. Usted por su cuenta puede dilucidar. Siguiente. Y él dijo, creo en ti, Señor. Y se postró. Qué bello gesto frente a la actitud del judío, del terco de hoy, del ingrato. Reconoce a Jesús, lo adora como merece él, que se humilló bajando a ser un siervo, un incomprendido, un perseguido. Y dice Jesús, para un juicio ha venido, para que los que no ven, vean, los que ven se queden ciegos. Esos que ven, los que creen ver, tener la sabiduría y la verdad. Pero este humilde hijo de pueblo le dio catequesis a los que no quisieron recibirla, claro. Si decimos que vemos y pecamos, el pecado permanece. Siguiente, versículo 39. El pecado grave se llega por pecados leves. Tenemos algunos ejemplos. Pereza, conversaciones inútiles, distraído de misa, murmuración, sentimientos en contra del otro en el interior. Entre los pecados mortales tenemos el crimen, la blasfemia, el robo, el aborto, el adulterio. Siguiente. Conviene mirar esa catequesis breve sobre el pecado venial y el pecado mortal. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta, falta de amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, causa de un apego perverso a ciertos bienes, el poder, el tener y el placer. 1849, siguiente del catecismo, una frase rica, ilustrativa también, ese gráfico. Cómo los pecados veniales van poco a poco siguiendo una red que priva del amor de Dios. Siguiente. Número 1850. La pretensión de ser como dioses. En el pecado nació en el paraíso, cuando Adán y Eva hicieron caso de las sugerencias de la serpiente, Satanás o diablo. El pecado es amor de sí hasta el desprecio de Dios. Dice en Ciudad de Dios San Agustín. Bella y rica frase. Amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Nos dice el gran San Agustín. ¿Qué es pecado? Amor de sí hasta el desprecio de Dios. El pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. El que me ama guardará mis mandamientos, dice Jesús. Siguiente.
Los 8 pecados del pecado, una bonita catequesis ilustrativa a tener en cuenta en su lectura personal. Siguiente, 1851 del Catecismo. Next. El pecado se manifestó mucho en la pasión de Cristo. Burlas, rechazo, odio, incredulidad, cobardía de Pilato, crueldad de los soldados, traición de Judas, negación de Pedro, abandono de los discípulos. Jesús experimentó todos los pecados sobre su santa humanidad. Siguiente, y nos invita a vigilar una hora con Él. ¿No pueden velar una hora conmigo? Siguiente, por favor. Ya que voy tomando tiempo extra. ¿Aló? Jesús es amor misericordioso. Aprovechemos el día de hoy, como dice San Pablo, para acogernos a la salvación que nos trae Jesús. Ojalá tengamos en cuenta esa frase de Santo Domingo Sabio. Bueno, en lo posible. Soy el primero que lógicamente le queda de tarea. Morir antes que pecar. Hay que morir al yo, al amor de sí. A eso hay que morir. Siguiente. Bella estampa de Jesús misericordioso. Santo, santo, santo. Decirle a Jesús, Señor, es decirle que es el Dios. Y es el Dios uno y trino. Amarlo con todo el alma, con todo el ser, con todo el espíritu, con todas las fuerzas. Dice el Concilio de Letrán, creemos vivamente y confesamos sencillamente que hay un solo verdadero Dios, inmenso, inmutable, incomprensible, todopoderoso, inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una sola esencia divina, sustancia o naturaleza absolutamente simple. Bella declaración de fe de parte del Concilio de Letrán. Siguiente. 576. Bella instantánea del juicio de Pilato a Jesús y la petición del pueblo de a Jesús lo crucificaran, no que le dieran libertad como si se la dieron a Barrabás. Siguiente. Jesús siempre parece un poco opuesto a los judíos, por, porque le quita esas arandelas que le pusieron a la ley mosaica, porque desbanca el culto del templo de Jerusalén. Recuerda lo que digo a la samaritana. No adoraréis ni en Jerusalén, ni en el monte Garizim, sino en el corazón. Como hombre se declaró hijo de Dios. Por eso el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, entendiendo que Jesús cometía una enorme blasfemia, que es un pecado mortal, es decir, priva del gozo de Dios. Siguiente. Pero en realidad él quería salvarlos. Es que el pecado tiene una fuerza enorme. Jesús es luz del mundo, entre otros títulos.
Signo de contradicción. Acuérdense de Juan 1:9. Jesús es luz que es rechazada por los hijos de las tinieblas. Siguiente. Veamos qué nos dice el número 2155 del Catecismo. Honrar el nombre de Dios, Jesús Salvador. Siguiente. No usar de manera impropia el nombre de Dios. Siguiente, por favor. 397. Dios creó todo. Es origen de todo. Siguiente. Pero la caída alteró el orden de la creación al desobedecer el mandamiento de Dios. En ese sentido, el pecado es origen de todos los males. Entre ellos la enfermedad. Es en ese sentido. Siguiente. Pero manifiesta su gloria. Bueno, hay santuarios y hay intercesiones de santos que logran curar de enfermedades. 1505. Con una buena cámara, tomaron esta foto a Jesús, el ciego. Bueno, pasó por laboratorio, entonces la gráfica fue mejorada. Siguiente. Bueno, esto es un poco de discreciones mías, ¿no? No son cosas de tomárselo en serio. O muy a pecho, pues. La enfermedad no es sino una consecuencia del pecado. Lo dice el Catecismo 1505. Tengan en cuenta este número. Él cargó con nuestras flaquezas y enfermedades. Cristo tomó en la cruz todo el peso del mal. Palabras taxativas. Siguiente. Nos dice Santiago en su carta que viene un agente médico invocando a Dios, al médico divino. Siguiente. Decías el sacerdote con el enfermo que asiste con el sacramento de la unción de los enfermos. Eso sigue que la Virgen María es el nuevo Adán. En María se realiza la maternidad virginal, madre y virgen al tiempo. Qué enormes gracias le otorgó aquello que se llamó a sí misma esclava del Señor y quería ser esclava de la madre del Mesías. Tenía esa dulce aspiración. Siguiente. Eso nos dice el número 505 de Catecismo. ¿Qué nos dice esta pintura de Maestà? Duccio di Boninsegna? Pinta la escena de la curación del ciego. Veamos qué nos desmenuza, qué catequesis hace este Duccio di Boninsegna. Siguiente. El grupo compacto de los apóstoles, siguiendo a Jesús, respaldando a Jesús. Bueno, le presta atención al ciego. Sí, ya es una tremenda condición estar ciego desde el nacimiento. Siguiente. Dios nos libre de la ceguera espiritual.
Su gesto de curación se asemeja a una bendición. Siguiente. Ahí hay dos ciegos porque Mateo, Marcos y Lucas cuentan de un solo ciego. Y Mateo, en cambio, de dos ciegos. Por eso aparecen dos. No es que sea un dato falso en uno u otro evangelista. No, es que también depende cómo recibían la transmisión del relato por diversas vías. Y lógico, en alguna parte agregarían o quitarían esto o aquello. Eso es lo que explica, incluso eso contribuye a la verdad, porque muestra que una contradicción. No es que decir que los cuatro evangelistas estuvieron junticos como un equipo periodístico presenciando el mismo hecho. No, recibieron noticias por diversos canales o fuentes. Siguiente. Esto es una bonita nota exegética. María desde Nazaret nos llora y suplica orar y hacer penitencia. Así sea. Siguiente. Observen las tenazas y el martillo en la figura de María. ¿Qué nos dice la canción? Creo que está en un salmo esa frase. Sí me levantaré. Volveré junto a mi Padre. Aparte de estar en el Evangelio de Lucas 15. Escuchemos un segmento de esta canción. ¿Cuál es mal? Compitámosla en oración. Sí me levantaré, volveré junto a mi Padre. Sí me levantaré, volveré junto a mi Padre. A ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Sí me levantaré, volveré junto a mi Padre. Deseo escribir Sí entonces me invocar al Señor levantaré. con esta frase. Que sí, me levantaré de mi postración de pecado, volveré junto a mi Padre. ¿Qué nos dice el Padre Juan respecto de este santo, San Macario, que se celebró el día 10 de marzo? Veamos qué nos dice. El 16 de febrero se celebra a San Macario el Viejo. Macario significa feliz, bienaventurado. Él nació en Egipto hacia el año 300 y se fue a vivir al desierto durante 60 años. Pronto tuvo muchos seguidores y el obispo de Egipto lo ordenó sacerdote para que pudiera celebrarles la misa a sus numerosos discípulos. A quienes le preguntaban por qué trataba tan duramente su cuerpo, respondía: si supieras las recompensas que se consiguen mortificando las pasiones del cuerpo, nunca te parecerían demasiadas para conservar la virtud. Murió a los 90 años como un excelente cristiano y un gran maestro. Si conociéramos el valor de las mortificaciones, pero como somos ciegos y no las conocemos, hasta nos parecen demasiado duras. El dolor, el sufrimiento, los efectos del pecado se representan en los sagrados corazones, martirizados por ellos, por nuestros pecados. Siguiente. Valioso consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Las devociones de primer viernes y primer sábado. Siguiente. Estas son devociones entregadas por el mismo Jesús y María a través de los siglos. Un buen libro de reparación, la obra de María, y otro, el de obras de reparación,
Recomendable adquirir y leer. De muy buen tipo de letra y de más excelente, elevado nivel o contenido espiritual, tan necesario para esta hora de vigilancia y de oración permanente. Siguiente. Otra devoción digna de nuestro repertorio de oración diario, la devoción a la Santa Faz, particularmente los martes. Siguiente. Muéstrame tu rostro, Señor, como dice el Salmo 27. No me escondas tu rostro. La medalla propia de esta devoción. Frase bella que pronunció Jesús. Siguiente. Penitencia y oración. Oración y penitencia. También lo repite mucho la Santísima Virgen María desde Medjugorje. Esto concreta la vida cristiana sin oración, sin penitencia, no es posible. Siguiente. Si alguien nos puede pronunciar, por favor, la oración, abriendo su micrófono. Ven Espíritu Santo, ven a cambiar la paz de la tierra. Ven pronto, ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Ven en tu segundo Pentecostés, que va a ser la mismísima iluminación de las conciencias sobre su realidad de pecado y la bondad y grandeza de Dios. Estar un corazón arrepentido y dispuesto a caminar en el sendero de la luz, de la palabra de Dios y el ejercicio de las virtudes. Dios los bendiga.